Hey, muy buenas a todos, sean bienvenidos a esto que se llama Hablando con Oquendo. El día de hoy estoy muy contento de volver a grabar con ustedes para esta nueva temporada, para que lo escuchen. Espero que hayan disfrutado mucho el capítulo pasado, que fue el primero en salir en YouTube. Y pues nada, el capítulo de hoy es un capítulo que yo creo que desde que empecé el podcast tenía ganas de hacer este concepto. O sea, hablar de historia me parece una de mis grandes pasiones, pues como de hobbies ocultos. Me gusta muchísimo y la verdad algo que me hubiera gustado explorar mucho más cuando estaba en el colegio. Y nunca pensé conocer una persona que estudiaba historia y por eso es como la invitada del día de hoy, que ya ella misma se va a presentar. Pero bueno, Paloma, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, estoy muy bien, ¿y tú? Preséntate pues como con la gente que estudias, cuáles son como tus... Bueno, yo me llamo Paloma Botero, estudio historia, tengo 19 años y sí, voy en el segundo semestre y estoy demasiado contenta. Sí, pero bueno, Paloma, no es normal que en la sociedad actual pues como que una persona decida estudiar historia, ¿sí me entiendes? Pues como que es muy raro encontrar una persona que Sí. estudie historia. Eh, ¿Por qué decidiste estudiar historia? Pues ¿cómo No, fue el camino? y primero que todo te cuento que las reacciones que tengo cuando digo que estudio historia, todo el mundo es como, "¡Ah! ¿Es en serio? ¿Y eso para qué?" Pero a ver, yo toda la vida quería estudiar filosofía. Pues como que yo tenía demasiado claro que iba a estudiar filosofía, filosofía, filosofía. Y en un momento, el año pasado, tuve la oportunidad de irme de viaje. Y estuve 6 meses viviendo por fuera y como que me empecé a preguntar yo qué quería hacer con la filosofía en mi vida. Y ahí dije como, de pronto puedo estudiar otra carrera que me ayude a crear bases para lo que quiero decir, porque descubrí que quería decir algo. Todavía no me pregunten qué quiero decir porque no tengo la más mínima O idea. sea, querías tener una voz. Sí, como que yo decía como, a mí qué me gusta en la vida, no sé, como criticar el mundo, como construir, como poder hacer algo o tener una perspectiva distinta que me ayude a cambiar la realidad que tengo o que tenemos hoy en día. Entonces fue como, ¿qué carrera me puede ayudar a construir esos argumentos para, pues sí, para en algún punto poder decir lo que quería decir o lo que quiero decir que todavía no sé qué es? Y fue como sociología, historia del arte me encantaba. Y un día estaba rumbeando y yo dije como, bueno, ya, no sé, y me empecé a inscribir en historia. Pues fue como, Rumbeando. literal, no, pues estaba esperando el bus sentada, Para ir a rumbear. no, ya Después de devolviéndome la rumbear. rumba, ajá, devolviéndome la rumba. Y sentada fue como, pues me empecé a inscribir todo, no terminé en la inscripción, pero fue como, bueno, si ya lo hice en ese momento, yo creo que ya escogí la carrera. ¿En qué ciudad estabas? Estaba en Londres, en ese momento Ah, estaba viviendo en Londres. ok, pues de una ciudad que tiene mucho que ver con la historia, Sí, ¿no? Sí. totalmente. Y pues empezaste a acercarte como todo eso, que querías tener una voz desde el colegio, Ujú. pero ¿en qué momento te diste cuenta que verdaderamente querías de verdad tener una voz pues, y decir algo? Porque yo siento que uno siempre quiere decir algo, pero no sabe qué, Okay. y en qué momento decidiste empezar a tomar ese rumbo. Como yo siempre he sido una persona que le ha encantado como pensar y veo huevonadas donde no las hay, soy súper reflexiva en eso. Y me parecía increíble como, pues empecé como un proceso de terapia, por decirlo así. Y me parecía increíble como las personas tienen la realidad demasiado clara y demasiado establecida. Y era como, pero venga, y si eso no es la verdad, y si esa no es la realidad, sino que simplemente es lo que nos han pintado y nos han dicho. Entonces fue como, yo quiero que nos cuestionemos eso incuestionable, yo quiero como crear unos argumentos para darme cuenta, y pues después hablaremos, supongo eso, que la historia no simplemente son unos hechos, unos datos así tirados al aire, sino que nos construye. Y como eso abarca nuestro presente y como esa perspectiva que tenemos. Yo creo que nosotros no simplemente somos unas cositas acá tiradas que pensamos como pensamos porque somos súper inteligentes. No, yo creo que hay unas estructuras que nos dicen cómo debemos de pensar, cómo debemos de vivir. Y ahí fue como, ¿y si yo quiero entender eso para poder hacer algo para intentar cambiarlo? Que sé que es una postura un poco de salvadora que tengo y últimamente me estoy dando la pela muy dura con eso porque priorizo a todo el mundo y me pasan un montón de cosas al respecto con eso, pero por el momento estoy tranquila con esa posición y como con esa cosa de, no sé, como estoy en mi momento, como me siento revolucionaria, creo que puedo cambiar el mundo, Sí, pero bueno. pero de algo que decías al principio, lo que me estabas diciendo, decías de que cuestionarse lo que nunca lo que nunca nos hemos cuestionado. Y siempre he escuchado y siempre se ha dicho de que en la vida no hay
verdades 100% pues absolutas, verdades absolutas. ¿Tú crees que en la historia hay verdades absolutas? No. O sea, ¿tú crees que no hay nada que sea verdaderamente eh, comprobable? Pues, o sea, por ejemplo, que Cristóbal Colón llegó en 1492 eh, es un hecho. Pero a partir de ahí lo que sucedió, uno no puede decir como, pues como que hay algo muy importante entender en la historia y es que todo el mundo dice que es una verdad. No, la historia es subjetiva. O sea, cada persona va a tener una perspectiva muy distinta sobre la mirada y eso es muy importante porque cada época se vuelve a escribir la historia del pasado. O sea, como que en este momento, no sé, a mí me puede interesar la Segunda Guerra Mundial. Y lo que yo voy a decir hoy y las preguntas que le voy a hacer a esos documentos, a todo eso, van a ser muy distintas a las que les van a hacer unas generaciones siguientes. O las que le hizo unas generaciones atrás. Ajá. Pues sí, eso lo escuché en tu podcast. Para los que no sepan, pues Paloma está empezando un proyecto nuevo con un podcast que se llama A lo hecho pecho. Sí. Y es sobre historia. Como cuenta, si quieres, antes de ir con la conversación que está muy interesante, cuenta un poquito sobre tu podcast. Ok. Mi podcast se llama Lo hecho pecho, es con una amiga de la carrera que se llama Sara. Y básicamente una vez estábamos en el carro hablando de cómo podíamos acercar la historia justamente por esto, porque todo el mundo piensa que la historia son fechas, números, gente, y es como no, es algo más cercano, es algo más amigable. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que le llegue a todo el mundo que están interesados, que no están interesados y que se interesen? Entonces fue como, hagamos un podcast. Entonces tenemos un podcast, es súper interesante, hablamos de muchos temas, apenas lo estamos empezando, por eso. Sí, pero yo creo que eso es una de las cosas más interesantes, que en el colegio todo el mundo, la historia es una de las materias más aburridas para mucha gente, para el público del común, porque son datos, fechas, y para las personas que no tienen como ese chip de pensamiento de querer acercarse más a la historia, se vuelve algo supremamente aburrido. Y yo siempre he pensado que no debería ser así. La historia a mí me parece que la historia puede ser muy interesante, pero tú recuerdas como cuando estabas pequeña, como qué parte de la historia de la humanidad te pudo como atraer a todo. Porque yo siento que todo el mundo cuando está niño tiene como o las guerras mundiales o Como yo quería estudiar filosofía, creo que ya lo dije, sí. sí. Como yo quería estudiar filosofía, siempre fue como Grecia. Entonces a mí Grecia me fascinaba, entonces era mucho más como esa mirada filosófica, pero me encantaba. Entonces yo era como una hueva mirando videos en YouTube, leyendo, todo en relación con filosofía, filosofía, filosofía. Desde que estaba pues, en el colegio. Bueno, chiquita, chiquita, pero como desde que empecé a desarrollar como amor por el conocimiento. Porque Ok. yo no estudié en colegio, pues sí, estudié en colegio hasta sexto y después me fui a hacer homeschool. Ah, ok. Y ahí tenía unos profesores que eran la cosa más filosófica del mundo entero. Entonces como que siempre me pasaron ese amor y ese, Como una pasión sí, por las cosas. Ujú. Ok, y bueno, hablando de que no hay verdades absolutas en la historia y todo eso, pues un tema que yo sé que a ti te parece muy interesante es sobre cómo cuando Cristóbal Colón llega a América en 1492 descubre literalmente un nuevo mundo y descubre como un montón de cosas nuevas que ellos ya conocían, pero pues que se asemejaban a las que ellos tenían en Europa en ese momento y empezaron a nombrar las cosas por su nombre. Pues cuando estábamos grabando el podcast, pues Paloma me contó a mí que eso le apasionaba mucho, lo que aprendió en la carrera y todo. Entonces, pues, cuéntanos un poquito de eso. Pero a mí me encanta como el discurso, el lenguaje me fascina. Como que es un tema que yo creo que es de los que más me gusta. Por ejemplo, sí, entonces cuando llegan acá, literalmente tienen que cuestionarse un montón de los principios que tenían, de las cosas y la perspectiva que tenían. Y no sé, yo te contaba, por ejemplo, una anécdota que Cristóbal Colón llega y estaba en un río, no me acuerdo bien, y fue como, y escribió en su diario, creo que después lo escribió, bueno, ahorita les confirmo esa información, que creo que está en un coso de Fray Bartolomé de las Casas, bueno, no X. Y decía como, vi las sirenas, pero no son tan lindas como nos las pintaron. Son gordas, tienen una cabeza extraña, son cafés, y él estaba hablando de los manatís. Entonces es como literalmente ellos nombran desde lo que ya conocían. Entonces como una historia como mítica para ellos, la convirtieron en una realidad. O también, por ejemplo, hay otra que era como, ¿tú cómo describirías una piña? Yo como escribí una piña. O sea, una piña, pero como, sí. Es, pues no sé, o sea, yo diría que es como una fruta redonda con chuzos.
Sí. literal. Entonces hay un texto de uno de ellos, de un fray si no estoy mal, que describe la piña diciendo como es impresionante el olor, es lo más lindo que hay, como es una fruta que yo jamás había conocido. Entonces a mí me llama mucho la atención cómo no simplemente son esos datos y esas fechas y todo, sino cómo es ese proceso que va constituyendo la realidad hasta que tenemos hoy en día, pues porque estamos hablando español castellano, Sí, es lo que conocemos y todo. Eh, entonces siento que eso es fascinante. es que a mí me parece muy interesante porque siempre he dicho que el lenguaje es lo que forma las realidades. En Totalmente. Cien años de soledad, no sé si alguna vez lo has leído, No lo terminé. pero en Cien años de soledad, bueno, al principio de Cien años de soledad habla de que, pues, el coronel, pues, que recordaba el día que su padre lo llevó a conocer el hielo. Ujú. Y en ese momento Macondo era, el caso es que dice básicamente que las cosas no se conocían y para que las cosas existan se tenían que nombrar, básicamente. Y eso me parece muy interesante porque el lenguaje va formando las realidades. O sea, ¿tú crees que sería muy distinto si de pronto nos hubieran conquistado los ingleses o los franceses? Pues en su momento, obviamente pues el lenguaje sería distinto, pero las palabras como tal, ¿crees que también? Sí, y también más que todo por el proceso de colonización que tenían, que era muy distinto. Entonces, por ejemplo, los españoles, literalmente, ellos eh, colonizaban y ahí hubo una cosa y es que Cristóbal Colón, él se, como que, él estudió como, ¿cómo dice esto? Él estudió como navegación y todo eso en Portugal. Y cuando él llega a España a pedirle permiso a Isabel como para venir a conquistar estos nuevos territorios que ellos no pensaban que iban a encontrar un continente nuevo. Ellos pensaban que iban a ir a la India, Ajá, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Entonces cuando él ni siquiera se dio cuenta que descubrió un continente nuevo, eso lo dijo mucho tiempo después Américo Vespucio. ¿Qué pro se llama América? ¿Sí o Ajá, qué? sí, Sí. sí, sí. Entonces ahí, se me olvidó. Que fue a pedir permiso. Ok, él fue a pedir permiso y entonces cuando llegan acá tienen como una disputa y se confunden porque lo que hacía el modelo de conquista eh, portugués era como una cosa que era como llegan y hacen como unos puertos. Ellos no llegaban a conquistar como tal, ellos hacían puertos y en esos puertos eran donde cogían la mercancía y todo eso. Entonces llega Cristóbal Colón y los españoles tenían una mentalidad totalmente distinta y era como nosotros llegamos a colonizar. Y ahí también entra una cosa de la iglesia, de la evangelización y todo eso, porque ese territorio, América, se lo donó el Papa a la reina, pues, a España, pues en ese momento a la corona de Castilla y de Aragón. Y cuando le donan ese territorio era como a cambio de evangelizar. Entonces ellos llegan acá y evangelizan y todo. Entonces yo siento que más que todo, no, pues por la forma que nombramos las cosas totalmente, pero también abarcaría mucho como esa mentalidad distinta que tenían. Sí, o sea, yo siento que la cultura pues, es un cambio gigante porque realmente pues se ha visto que muchos pueblos indígenas ya estaban con cierto avance en ciertas tecnologías, pues en ciertas técnicas de construcción y cosas así. Y llegaron los españoles a evangelizar y cambió completamente la cultura. Y eso también es un tema que me parece súper interesante, que por ejemplo, cuando los españoles llegaron a México, intentaron evangelizar y no habían podido lograr evangelizar a gran parte de la población, entonces lo que hicieron fue, dicen, pues inventarse el mito de la Virgen de Guadalupe Ujú. para acercarla mucho más al pueblo mexicano. Sí, no, y México es impresionante, esas Tenochtitlán, eso es algo impresionante, esa ciudad y todo. Sí, y como que eso se ve mucho a lo largo de la historia, cómo utilizan esas formas de lo que ya conocían y a los indígenas también se lo meten. Entonces, por ejemplo, había una vez que uno de los evangelizadores estaba ahí y como que una comunidad indígena creía que su Dios, como eso que ellos creían como ese ser superior, se sacrificaba por ellos. Entonces llega él y les dice como, miren, nuestro Dios también se sacrifica en su nombre. Entonces ahí ellos encuentran como una forma de conexión y dicen como, ah, se parece. Ah, tienes razón, Ajá, sí. entonces sí puede haber algo. O por ejemplo hay otro caso muy lindo en unas fiestas, no me acuerdo dónde fue esto. Bueno, que los indígenas estaban como en una ceremonia cristiana y estaban súper emocionados, como sí,
pero era porque como en la Virgen, en la cruz, no me acuerdo, tenían un lingote de oro. Entonces para ellos no estaban evangelizando al Dios cristiano que les estaban imponiendo, sino que estaban como alabando a su Dios. Entonces Sí. como que eso se ve en todo la historia o por ejemplo las pinturas. Como ellos no hablan el mismo idioma, como era difícil la comunicación, eh, utilizaron las pinturas para una manera de evangelización y decir como mira esto es lo que te pasaría o esto es lo que te puede pasar. Ah, no tenía ni idea. El, Eso es un dato el, muy interesante. el arte fue fundamental para todo ese proceso. Y el arte también ha sido pues como yo creo que el puente para conectar la historia durante pues toda la humanidad. Sí. O sea, como que el arte ha sido la forma de conectar todo. Pero bueno, estamos en un mundo en el cual pues como que la gente se está acostumbrando mucho a buscar su inspiración en otros lados, en buscar cosas en inglés para los nombres de sus proyectos y cosas así. Y llegas tú y sacas un podcast que se llama A lo hecho pecho, que es literalmente como un dicho que me decía Sí. mi abuela. Sí. ¿De dónde salió el nombre? Pues, o sea, ¿por qué la inspiración para sacar algo como tan de nosotros, como tan de la patria? Es charra la historia porque estábamos pensando en nombres y empezamos como con nombres súper griegos. Entonces íbamos a llamar, no me acuerdo, un nombre demasiado griego y entonces estábamos en un café y empezamos a decir como lo que no se dice, todo. Cogimos a la mesera y le dijimos escoja el nombre y ella dijo este y en ese momento como que ella dijo como yo le dije pero es que no te suena extraño, o sea como que yo siento que si a mí me ponen a decir un nombre en inglés me va a dar miedo pronunciarlo mal, como que siento que no es algo cercano y la idea que teníamos con el podcast era como volverlo cercano para las personas. Entonces ella dijo sí y nos contó que, no sé qué tan real sea, pero para mí fue demasiado lógico, que por ejemplo habían restaurantes que les ponían nombres en inglés y que mucha gente no iba simplemente por el miedo que le podía dar como pronunciar más el nombre. Fue el que me pasaría a mí. Entonces fue como ok, entiendo. Y ahí deja a mi amiga la casa y yo estaba en el carro y estaba escuchando una canción de Alcolíricos, ¿cierto? Y como que la introducción decía como, préndalo. Y después decía, el radio. Y yo dije, yo quiero algo así, algo que tenga como doble sentido, que todo el mundo pueda entender, que sea cercano. Entonces le mandé la idea a Sara y Pero Sara... pues como la inspiración. Sí, pues Sí. como que yo dije como, yo quiero algo así, como algo que se parezca a, no sé, una situación sarcástica, que todo el mundo le suene familiar, pero que pueda tener un trasfondo. Y le mandé a Sara y ella me dijo, ¿cómo así? O sea, entonces ¿quieres un dicho? Yo le dije, sí. Y ahí empezamos a buscar, a buscar, a buscar y encontramos a lo hecho pecho. Y es hermoso el nombre y tenemos una idea. Próximamente vamos a sacar una sección de explicando el origen de los dichos. Entonces, culturalmente, ¿por qué nace? El que madruga Dios le ayuda. Eso me parece muy interesante. Bueno, ya saben, para que cuando salga el episodio, pues lo escuchen. Aprovechen que ya están en Spotify escuchando esto y vayan a seguir a lo hecho pecho. Total. Pero bueno, continuemos hablando de historia. No sé si pues de pronto en lo que llevas de la carrera pues has aprendido como algo así, como un dato curioso bien interesante. Ok. A ver, un dato curioso bien interesante. Yo creo que hay muchos. Por ejemplo, hace poquito, ayer, antier, hice una exposición sobre Haití. Y a mí me parece impresionante como Haití, básicamente uno lo piensa como un país pobre y ya, pero Haití es demasiado importante. Haití fue el segundo país en lograr la independencia. Pues el primero fue en Estados Unidos y el segundo fue Haití. Haití fue la primera rebelión de esclavos que fue exitosa y fue la primera en abolir la esclavitud. Entonces como que ese tipo de cosas, y por ejemplo fue la primera que hizo que perdiera una batalla Napoleón. Haití. Haití. Sino que Haití pues siento que hoy en día se ha perdido mucho como la visión de Haití pues por la actualidad de la isla. Exactamente, pero eso tiene un proceso histórico. Para que Francia lo reconociera como una nación independiente y les quitara esos bloqueos comerciales y económicos que ya tenían, le pusieron a pagar una, como yo te reconozco y tú me pagas por no sé, por una indemnización. O sea, los empobrecieron básicamente, Básicamente. con impuestos y Ajá. eso. Y en verdad, pues el proceso de como de ruptura de ellos independizarse fue muy pesado porque entonces ellos quemaron todo para poder hacer que los franceses no tuvieran comida y todo. Entonces como sí, obviamente hoy en día tiene una realidad muy dura, pero también son cosas que no se cuentan.
por qué tiene esa realidad. O no simplemente es eso, y yo creo que ahí también abarca un poquito de racismo. Y de que entonces, acá, bueno, de racismo y que entonces hay unas grandes potencias que no les conviene hablar de ciertos temas porque es malo. O sea, yo creo que ese es el verdadero valor de la historia. O sea, como que todo lo que pasa hoy en día, todos los contextos de, yo diría que de todo, o sea, no solamente de países, sino de la historia incluso personal de cada, pues, de cada persona del mundo, tiene un trasfondo y tiene una historia y tiene como algo que viene mucho detrás. Y siento que todo se va conectando para llegar acá, porque realmente yo no tenía ni idea que, pues lo que me acabas de contar no tenía ni idea. O sea, yo tenía la perspectiva de que Haití era una isla, tuvo un terremoto y desde eso se volvió una isla súper Sí, pobre. pobre, no. Pues es que es lo que uno ve en redes todo el tiempo cuando habla de Haití. Sí, Pero siento que eso es muy importante en la historia y me imagino que en la carrera pues tuya les han hecho conectar un poquito con eso. totalmente. O sea, yo quiero dar un poquito qué se siente como estudiar historia, cómo es como el día a día de un estudiante de historia. Es chévere. Pues, a veces yo me estreso mucho, pero hay varios tipos de clases. Tengo como tipo introducción a la historia, problemas del contexto y del lenguaje, investigaciones, todo eso, que entonces es como ir al archivo o sí, y ya están como las materias de historia, historia, historia. Entonces tenemos, pues se divide como, por ejemplo, el primer semestre veía Historia de Colombia uno que era Colonia y Conquista, Historia de América, que también era Colonia y Conquista, Historia Universal y otras que yo cojo poquitas materias, pero las otras eran introducción a la historia y no me acuerdo cuáles eran las otras. Y ya como que uno va a clase, es un profesor contando, pero es muy lindo porque se nota la pasión de los profesores y sí, pues no se trata de alisar la carrera, todo es duro y probablemente harán mejores profesores que otros, pero es chévere como esa cercanía y como que uno en clase, uno dice como, mierda, o sea, entiendo todo. Entonces, hay cosas bacanas. Por ejemplo, un profesor dice que la madrugada se la inventaron los, los romanos, como en una táctica del ejército, algo así, no me Y desde acuerdo. eso la gente Sí, madruga. es de eso como que se cambió el chip de que madrugar era... Era bueno, era Ajá, productivo. exacto. Entonces como que uno no simplemente es darse cuenta del inicio de las cosas, pero sí es como entender todo un proceso y todo lo importante. Entonces es muy lindo. ¿Y qué te pareció la materia de historia de Colombia? Pues porque yo siento que en este país la gente no conoce mucho de historia, o por lo Ujú. menos de historia en general. Y siento que es un país muy rico en historia porque han pasado muchas cosas, muchas divisiones políticas, sociales. Y no sé, siento que la gente debería como abordar mucho más la historia de Colombia. ¿Cómo, pues, cómo te fue en esa Pues materia? como este semestre no abrieron historia 2 porque habíamos muy poquita gente. Somos como 2 personas en mi semestre. Entonces, como tal, este semestre no vi, pero historia de Colombia uno fue muy bacana, fue increíble. Como que realmente uno entiende mucho de las cosas que pasan y como lo que vivimos y nuestra realidad. Entonces, desde las carreteras o cómo fuimos colonizados, entonces, por ejemplo, que en los resguardos indígenas o los indígenas hayan iglesias y que sea como más fuerte la religión cristiana y uno dice como, pero vení, o sea, ¿cuál es la lógica si tú probablemente vas a alabar a la Pachamama o a la luna o tienes unos rituales totalmente distintos? ¿Cómo va a entrar que entonces acá llegue la iglesia y sí, y uno va y se da cuenta, pero efectivamente eran donde necesitaban evangelizar mucho más fuerte porque ahí estaba como todo. Entonces, como que es lindo entender como esto que vivimos hoy en día que también se conecta con lo que fue. Y por ejemplo, ella estoy muy emocionada de ver la historia de Colombia 2 porque entonces, por ejemplo, yo critico mucho la cultura paisa. Entonces todos mis amigos son, en historia de Colombia 2 vas a entender un poquito. Entonces, el próximo semestre les contaré. Pero bueno, hablemos de eso, pues porque que no te gusta tanto La la cultura cultura paisa. no, siento que es una cultura muy pesada. Siento que es una cultura muy pesada y que justamente eso la típica cosa de Medellín, que como es tan cerrado y que es una tacita, entonces somos súper cerrados en pensamiento y como esa geografía eh, influye mucho en nuestra forma de pensar y justamente lo que hablamos al principio del lenguaje, entonces nombramos las cosas porque una persona que vive en la ciudad o un indígena, por ejemplo, que vivía en la montaña, iba a tener formas muy distintas de nombrar, pues no sé, un árbol, a una persona que vivía en el mar, que decía mar.
Sí, O sea, claro. son cosas distintas. Entonces yo siento que esa geografía obviamente influye mucho en la forma en la que vivimos, y Medellín siento, o Antioquia, que es muy cerrada en todo. Entonces a mí me parece una cultura muy pesada, siento que es una cultura muy machista, siento que es una cultura que alaba mucho como esa cultura del narcotráfico con la cual... Sí, yo siento que obviamente pues la cultura paisa tiene una herencia muy fuerte del narcotráfico, también tiene cosas muy positivas, pues de lo que veo yo. Pero obviamente pues como toda historia que carga la ciudad de Medellín, es que me parece que Medellín es una ciudad supremamente histórica a nivel mundial Sí, por todo lo que ha tenido que cargar. Entonces sí, pero bueno, entonces se parece que es una es cultura, muy sí, cerrada, sí. muy Siento que es muy cerrada y todo el mundo dice como contraparte como, sí, pero entonces los empresarios invierten en Medellín y por eso somos súper innovadores. Totalmente, o sea, muy de acuerdo que es muy importante ver todo eso, pero yo siento que todo tiene su contraparte. Entonces ustedes van a otra ciudad de Colombia y probablemente van a decir que los paisas somos súper cerrados y que creemos que Medellín se acaba en el borde de una arepa, no hay más allá, no hay más, no. Y un poquito sí. Entonces, por ejemplo, no sé, eh, temas de la apariencia física de la mujer, entonces la mujer tiene que ser perfecta y siempre, yo creo que la posición un poquito de la mujer acá es un objeto, pues obviamente se va sofisticando un poquito más y todo, pero entonces hay un montón de cosas, restaurantes saludables, de todo bien, y está perfectamente bien, o sea, tú te puedes cuidar, tú puedes vivir como te dé la gana, tú eres libre, pero todo tiene una contraparte, y entonces ¿dónde está la culpa que siente la mujer cuando está comiendo? O entonces ¿dónde está esa cosa en la que uno dice como fue pucha, quiero ser saludable, pero si probablemente está esa culpa negativa que me está imponiendo cómo me debería de vivir, y probablemente son unos estándares estúpidos de la sociedad. Y ahí te entro con datos históricos. En algún punto de la vida, las mujeres gordas eran mucho más deseadas, pero acá entro en lo mismo porque entonces lo estoy poniendo el valor como un hombre lo vea, pero en eso eran más deseadas porque supuestamente tenían mucho más espacio donde albergar el hijo y iba a salir más fuerte. sí, O también era que mostraban que tenía plata porque tenía mucho más, pues tenía como comer. ajá, más poder Sí. adquisitivo. Entonces como que eso siento que la cultura también por parte del hombre, el hombre tiene que ser proveedor, el hombre tiene que ser fuerte, el hombre tiene que ser, son como esas cosas que uno dice como el deber ser. Y el deber ser de Medellín, cómo deben de ser esas personas, es un poco violento, creo yo. Sí, no, la verdad es que yo pienso un poco contrario a lo que tú Ujú. dices, pero también entiendo tus puntos. De ¿Por qué piensas que, contrario? a ver, yo pienso, o sea, es raro porque yo en mi podcast realmente nunca suelo opinar, pero siempre he querido opinar, porque yo soy una persona que me Adelante. gusta mucho hablar y opinar y todo. A ver, la cultura paisa a mí me parece algo que hace que las personas que nacemos en Medellín y nos criamos en Medellín tenemos un chip distinto frente al resto del mundo. Ujú. Y obviamente eso, a fin de cuentas, es un pajazo mental. O sea, es un Sí, pajazo mental porque yo digo como, no, yo soy paisa y soy mejor que el resto del país, sí. como lo dicen todos los que nacimos aquí en Medellín. Y eso obviamente genera muchas dificultades de problemas, por ejemplo, con Bogotá, de que hay como una cierta rivalidad y todo. Pero es como el cariño que se le tiene a la ciudad, pues como que es un cariño impresionante de que, o sea, el metro, el Coltejer, como todo, la bandeja paisa, como todo lo que está en nosotros que no voy a encontrar en ningún otro lugar del mundo, de que hacen de que yo a la ciudad de Medellín la adore, y con todo lo bueno y con todo lo malo, porque siento que gran parte de lo que yo soy y de lo que es mi familia es gracias a que mis papás y mis abuelos nacieron en Medellín o en Antioquia. Entonces pues como que todo se va formando para formar Sí. la cultura. No, y con eso totalmente de acuerdo. O sea, yo amo Medellín, o sea, yo soy lo más paisa de este mundo. Yo, mi comida favorita. Yo en Londres vivía, yo quiero frijoles. ¿Dónde están mis Mi comida frijoles? favorita también son los frijoles. Sí, tenemos algo en común. Yo era todo el día quiero frijoles. O por ejemplo, yo hablaba con un amigo, yo, bueno, y el guaro. O sea, por ejemplo, el guaro. O el guaro es súper clave en la O cultura. sea, por favor. Eso va a ser un podcast sobre la De, importancia del guaro. bueno, ya saben, para que, uff, ese podcast sí me lo voy a escuchar impresionante. Estamos empezando a hacer la investigación sobre eso. De la historia del guaro. Pues como la influencia que tuvo el guaro en... Sí, como toda, porque eso viene desde la colonia. Como, y en un momento hubo una huelga súper fuerte porque entonces era la corona la que estaba monetizando como el poder con el guaro y todo eso. Pero bueno, pues el aguardiente. Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo con todo lo que me estás diciendo de la cultura paisa. O sea, y como que hace poquito estaba viajando por carretera y yo era como,
yo me siento parte de Colombia porque siento que esto es conocido, porque me da como una identidad de país. Pero yo siento que justamente el problema es que solo veamos esa cosa buena. Total, yo amo Medellín, me muero por él, por Medellín. Pero como te quiero, te critico, venga. Ah, no, es que es muy cierto. Yo siento que lo que tú dices es que hay una parte de la cultura paisa que es muy tóxica. Y siempre terminamos mencionando la parte buena y idealizándola, ¿no? Y es que yo siento que eso es mucho de Medellín, porque la gente de acá de Medellín por lo regular no va y critica a la ciudad. Ajá. O sea, yo lo haría porque uno tiene que ser muy objetivo con sus cosas. Y por ejemplo, lo que está sucediendo ahora, pues como con todo lo de la dolarización, pues que vienen los gringos y todo eso, y el problema pues con la prostitución en algunas zonas de la ciudad es muy delicado. Y siento que esas cosas pasan por toda la herencia cultural que tenemos de... O sea, cosas tan pequeñas como los palcos en los conciertos. O sea, eso en otras ciudades del país, en otras ciudades del mundo no pasa, no existe. Los palcos es una herencia de la narcocultura. Y me parece que todo eso es muy, muy curioso, pues es verdad lo que tú dices, como así como uno quiere a Medellín, también la tiene que criticar para... Tírele duro, que así es que va a mejorar. Sí, obvio, sí, la verdad tienes mucha razón en eso, Sí, pues porque uno tiene que... sí, pero no, Medellín es linda, es muy linda, pero hay muchas cosas que uno tiene que preguntar si, por ejemplo, yo soy una persona privilegiada al 200%, reconozco mi privilegio y siempre digo como, tengo claro que esta es mi realidad y hay muchas personas que tienen una realidad muy distinta y siento que eso es un problema, que como que simplemente dividimos las sociedades y hay como barreras invisibles en estratos sociales, en cultura y como que es como al fin y al cabo todos somos parte de lo mismo y qué bacano como preguntarnos por otras realidades y como entender que no simplemente es esto que conocemos, sino que hay mucho más. Sí, hablemos de eso que me pareció muy interesante y es como la historia no es la misma para todo el mundo, o sea, no es lo mismo ver el mismo documento o estudiar la misma parte de la historia siendo un hombre heterosexual del siglo XXI a ser una mujer pues de tez morena del siglo XX, pues como que todo es una perspectiva muy distinta, o no es lo mismo pues unas pues, personas de clase alta, personas de clase baja, las perspectivas, así vivan en el mismo mundo, la perspectiva de todo lo que uno ha estudiado y todo lo que uno ha vivido, la experiencia de vida lo cambia. ¿Tú cómo lo ves en tu carrera reflejado? No, totalmente. Pues, o sea, como que, por ejemplo, yo hablo con mis amigos, no, mundos distintos, y uno dice como, pues, o sea, ¿cómo puede ser tan distintos si tenemos como cosas tan parecidas entre, pues, tenemos cosas tan parecidas, pero desde las miradas que lo vemos son totalmente distintas. Entonces, por ejemplo, hay muchas veces que yo pongo perspectiva de género. Entonces, yo miro, me enfoco más en esa cosa de la mujer y hay otras personas que probablemente se enfocarán mucho más en eso. Y yo creo que es desde siempre, o sea, uno nace y uno ya está permeado por la cultura, por lo que se hace, el estrato, el color de piel, el color de piel, todo, ¿cierto? Entonces es como uno nace y ya como que por la familia, por la crianza, todo, ya tiene una perspectiva como o una perspectiva, un interés y todo. Entonces como que siempre vamos a ver las cosas desde un lugar muy distinto, aunque sean personas similares o probablemente la crianza. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo. Yo tengo dos hermanos mellizos, no, el día de la noche, pero pues están criados exactamente en la misma casa, en las mismas condiciones, les dan la misma comida y todo. Entonces es como ingenuo creer que si van a leer un documento van a sacar exactamente la misma información. Entonces creo que eso es con la historia en general, en todo. Y también en las épocas, en los procesos que cada vez vamos, no sé si avanzando o no, pero vamos cambiando esas miradas. Entonces, por ejemplo, eh, hace, hace un tiempo la historia literalmente solo se basaba en los hechos. Entonces ellos iban a los archivos, cogían los archivos y la información que decía era la verdadera. Sin contrastarla, sin revisarla. Ajá, eso era la verdad. Pero venga, entonces ¿dónde quedan los esclavos? ¿Dónde quedan los negros? ¿Dónde quedan que nunca tuvieron una voz y que nunca pudieron escribir nada? Ajá, ¿dónde quedan las mujeres? ¿Dónde quedan muchas más situaciones que no? Entonces ya más adelante se empieza a hablar de esas otras historias. Entonces como que siempre va cambiando. Sí, ok. Y bueno, yo creo que muchas personas pues se pueden estar preguntando como ¿qué puede hacer un historiador? Como cuál es el campo laboral que tiene un historiador. Sí, todo el mundo me lo pregunta, yo sé cómo. No sé. ¿Cuál es el...? No, también yo siento que vivimos en una sociedad que
piensa que lo más importante o que lo único que hay es como ese ámbito empresarial. Entonces como que todo tiene que ser dedicado a una empresa de, no sé, de tecnología, energía, y como que son esas carreras comunes, pero es como también hay ámbitos culturales, también hay mucho más investigación. O sea, probablemente todo el mundo dice, bueno, sí, pero van de viaje y van a un museo. Un museo. Un historiador puede trabajar en un museo. Un historiador puede trabajar en algo de cultura. Un historiador puede trabajar haciendo podcast de historia. Como que siento que hay mucho y también justamente siento que la carrera te permite mucho porque es que la historia, las historias, todo abarca la O historia sea, todo está premiado por por la eso. historia. Entonces, no sé, por ejemplo, puedo hacer un enfoque en historia empresarial. No sé si eso exista, pero por ejemplo. Y ahí No, que, seguramente sí existe. Sí. sí, demás. En historia empresarial, entonces ahí me puedo ir a trabajar. Que a la gente le preocupa ¿no? Que no tenga un trabajo común. Como que entonces ahí puedo ir a trabajar probablemente a una empresa. O sea, como que siento que es un ámbito muy grande. Eh, sí, pero es como todo, hay que saber. Sí, bueno, y algo que escuché en tu podcast es como una técnica que ustedes les enseñan que en la carrera, que es como traer personajes de otras El épocas. anacronismo. Exactamente. Eso, pues ustedes lo mencionaron, pero me parece muy interesante el ejercicio. ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo has hecho? Eso es hermoso. Yo me acuerdo una vez, te voy a contar una historia personal, saliéndome un poquito de la pregunta. Me acuerdo una vez que estaba comiendo con una amiga y con la familia de la amiga, y estaba hablando y como que yo digo, ay, mis amigas del colegio, gas, y yo le dije como, hey, vení, pero calma, tú no puedes juzgar a la persona que fuiste con el conocimiento que tienes hoy en día. O sea, muy probablemente tú por qué te vas a atribuir unas cosas como si ya tuvieras esa información. Calma, o sea, tú en este momento, tú en ese momento hiciste lo que pudiste con la información que tenías. Entonces yo asimilo que el anacronismo es algo parecido y yo lo entendí, algo así. El anacronismo básicamente es entender que hay un contexto y no ver las cosas como sueltas. Entonces hay un contexto y como un contexto, unos valores, una sociedad, una cosas de la época. Entonces, por ejemplo, yo no puedo hablar de eh, Aristóteles, voy a tirar una huevona. Aristóteles era marxista. No tiene O sentido. sea, ¿cómo más? Sí, Probablemente, no sé, no, obviamente no creo, cero, nada que ver. O sea, Aristóteles obviamente no tenía ningún pensamiento parecido, pero pues puede ser que tenga pensamientos que hayan ayudado a Marx a construir su pensamiento. Estoy poniendo un ejemplo demasiado estúpido, no tiene nada que ver. sí, sí. Pero pues, o sea, como que puede haber algo, pero obviamente no se le puede atribuir esa característica específica, porque en esa época, en ese contexto y en ese tiempo no existía eso. Sí, Entonces, claro. es como, Como entender el contexto de los personajes históricos y ajá, que estuvieron premiados por, pues, por por su ejemplo, cultura. yo no sé si lo escuché en tu podcast, seguramente sí, pero mencionaban el papel como de alguna mujer importante en la historia y que la Uh-huh, mencionaban que era feminista, uh-huh, pero no podía ser feminista uh-huh. porque en esa época el feminismo no No existía, existía. ajá. Entonces, pues, sí, me parece muy O interesante sea, como el ejercicio. probablemente tienen pensamientos revolucionarios, por ejemplo, esa mujer tiene pensamientos revolucionarios demasiado tesa, probablemente sí puede llegar a tener pensamientos feministas actuales o de donde nace el feminismo, pero no se puede decir que es feminista porque no existía eso. Entonces como, no, o sea, no existía el feminismo en esa época, tristemente, Sí. pero sí. Bueno, vamos con, para ir cerrando, vamos con, yo creo que es la sección favorita de la gente que escucha el podcast y son preguntas rápidas. O sea, yo tengo preguntas y tienes que responder en la menor cantidad de tiempo. Qué nervios. ¿Listo? ¿Estás No, no, preparada? espérate. Mi mente es muy lenta en esas cosas. Yo me pongo nerviosa a decir una estupidez. Dale. De una, va. ¿Tu museo favorito? ¿De qué? Museo. En este momento el mam. Ok, un libro que recomiendes. El Principito. Una película que te inspire mucho. No, películas. ¿No ves películas? Soy súper mala viendo Ah, películas. bueno. Una persona que admires. Mi mamá. Uy, no, Una... mi hermano. pero tienes dos. Bueno, Gregorio. Ok. Se llama Gregorio. Un lugar que te transmita mucha paz. Una chimenea. Donde sea. Sí, una chimenea me Una transmite chimenea. paz. Y un consejo que le darías a la Paloma de hace 5 años. Un consejo que le daría a la paloma de 5 años. Que no dé todo por sentado. Que se cuestione. Y que
la realidad que tiene, hay muchas cosas que no son así. Que, sí, que se tome el tiempo de crear un pensamiento crítico y que se haya. Ok, muy, muy interesante. Bueno, Paloma, muchísimas gracias por venir acá hablando con Oquendo. La verdad, me encantó este capítulo. Pudimos hablar de la historia, que como les dije al principio, es un tema que me gusta demasiado. Se me pegó, se me enredé casi como tú. Ya te pegó los Me apasiona nervios. mucho la historia. Y nada, pues si quieres despídete de la gente y puedes dejar tus redes sociales para que te digan. Bueno, muchísimas gracias a ti por invitarme y por tenerme en cuenta. Espero que no se haya escuchado mucho mi voz entrecortada por los nervios. Eh, bueno, yo me llamo en Instagram y en TikTok, @palomística. Y pueden seguirme también en el podcast A lo hecho pecho, que está también en TikTok, en Instagram, en Spotify y en YouTube. Muchísimas gracias por escucharme una semana más y nos vemos pronto con un nuevo capítulo.